En varias ocasiones hemos tocado el tema del programa en torno a la temática del Silala. Hemos abordado este tema por la falta de preocupación de casi todos los gobiernos. Estamos hablando de que Bolivia tiene un contrato, y este contrato, por cierto, tiene que ver con un hecho histórico que ha acontecido. En determinado momento de la historia, Chile le pide a Bolivia firmar un contrato para proveer agua al ferrocarril. La empresa Railway firma un contrato con Bolivia, pero la corrupción desmedida que hay en el país y que ha sido el flagelo histórico no ha permitido que las cosas caminen como deben. Los países vecinos, las transnacionales, las petroleras, todas las empresas mineras saben que la tarea más fácil es corromper gobiernos. Y bueno, ¿qué creen ustedes? ¿Que nuestros gobernantes se han resistido a esta situación? Bajo ninguna circunstancia. Entonces, yo les voy a mostrar algo de lo que hizo Gonzalo Sánchez de Lozada en determinado momento de la historia. Quiso concesionar las aguas a una transnacional, pero esto estaba bajo la iniciativa chilena. La Ductec era una empresa precisamente donde habían vinculaciones de los Lux y que había una cantidad de gente involucrada del país, y lo que querían era comenzar a cobrar las aguas al gobierno chileno, pero bajo ciertas circunstancias. Obviamente esto, los chilenos que tienen políticas de Estado hacen respetar su territorio. Vamos con este tema de la empresa Ductec a nuestro director y le decimos, por favor, solamente esta parte donde se explica cómo funcionó aquel contrato que ningún prefecto en Potosí cobró, pero había un contrato. Entonces, si Chile se considera, de acuerdo a su posición, que son aguas internacionales o río de curso sucesivo, ¿cuál la razón para querer contratar las aguas, comprar las aguas de los bofedales del Silala? La escasez de agua dulce es un problema creciente en todo el mundo y azota de manera muy severa a las zonas áridas en el norte de Chile, tierras resecas y sedientas. Ya en 1950, durante el gobierno de Gabriel González Videla, en Chile se presentó un proyecto no al gobierno boliviano, sino al gobierno de los Estados Unidos durante la gestión de Harry Truman. Dicho proyecto resaltaba la necesidad de salida al mar de Bolivia bajo la condición de que los altos lagos ubicados entre Bolivia y Perú sean utilizados para hacer de esos desiertos un vergel. Debido a la oposición chilena, se archivó este proyecto, pero de todas maneras se continuó utilizando ilícitamente las aguas bolivianas del río Lauca, que riega el valle de Azapa en Arica, como las vertientes del Silala que abastecen las ciudades chilenas de Calama, Antofagasta y el centro minero de Chuquicamata, sin pagar un solo centavo a su propietario, el pueblo de Bolivia. Los antecedentes y los estudios hechos en el terreno demuestran que Chile hace uso ilegal y abusivo del río Lauca y del Silala. En el caso del Silala, podemos mencionar que no se trata de un río internacional, ni siquiera es un río boliviano, sino un conjunto de ojos de agua o manantiales que no tiene un curso natural sucesivo en ninguna dirección. Chile comenzó a utilizar las aguas del Silala en julio de 1908, mediante escritura pública número 48 del 23 de septiembre de ese año, cuando Benjamín Calderón, apoderado de Antofagasta y Bolivian Railway Company, hace un acuerdo ante la prefectura de Potosí para la concesión de las aguas para abastecer a las locomotoras. Desde entonces, y por 91 años, y aunque la empresa ferroviaria desapareció, Bolivia no obtuvo ningún beneficio por el uso de este recurso natural.
En cambio, después de la desaparición del ferrocarril, esta empresa vendió el agua a los habitantes de las ciudades chilenas cercanas para el uso doméstico. En 1997, con una resolución de la prefectura potosina y luego con un decreto supremo del gobierno, se revocó la concesión. En 1999 se convocó a una licitación mediante la Superintendencia de Aguas, donde el gobierno puso como base anual la suma de 1.200 a 1.500 millones de dólares. Fueron 2 empresas las que se presentaron a la licitación: la Ductec, Sociedad de Responsabilidad Limitada, y la empresa Aguas del Illimani. Ductec ofertó $46.800.136 y la empresa Aguas del Illimani, por su parte, $6.567.372. La concesionaria de los recursos hídricos del Silala, Ductec, Sociedad de Responsabilidad Limitada, emitió las primeras facturas y prohibió el paso a los extranjeros en junio del 2000. Dirigió una nota a las empresas de ferrocarril Antofagasta de Chile y Andina de Bolivia y la Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco, adjuntando las facturas por concepto de consumo de agua correspondientes a los meses de abril y mayo del 2000. Izaron las banderas bolivianas en la frontera con Chile y pusieron carteles anunciando prohibido el paso a extranjeros hacia el Silala por ser una zona de concesión privada en los hitos fronterizos chilenos. Recordemos que el Silala no es un río, sino una serie de 94 vertientes o manantiales que son conducidas a territorio chileno por medio de canaletas artificiales. De otro modo, estas permanecerían inamovibles en territorio boliviano y jamás pasarían a Chile. Por su parte, el río Lauca es un río internacional de curso sucesivo. Nace en las ciénegas del Parinacota e ingresa a territorio boliviano a la altura de la localidad de Macaya. Y está alimentado por los deshielos de las altas cumbres bolivianas como el Sajama, Payachatas, Quisiquisini y Quimsachata. Su caudal aumenta de manera importante en territorio boliviano. Recorre 250 kilómetros en Bolivia. Recibe como afluentes a los ríos Sajama, Coipasa, confluyendo con el río Salado antes de desembocar en el lago Coipasa. En la actualidad, el río Lauca es un río internacional compartido por Bolivia y Chile, aunque no siempre fue así. Hasta antes de la firma del Tratado de Paz y Amistad del 20 de octubre de 1904, el río Lauca se hallaba enteramente en Bolivia. Como resultado de este tratado, la frontera entre ambos países fue alterada, quedando el río Lauca en su curso superior en Chile y en el curso inferior en Bolivia. El proyecto de desviación del Lauca fue ejecutado por Chile escondiendo la documentación real a la diplomacia boliviana. El caudal del Lauca, 30 a 40 metros cúbicos por segundo, fue desviado sin enviar antecedentes durante 8 años exigidos por el gobierno boliviano para concluir el proyecto de regadío del Valle de Azapa. Para evitar conflictos internacionales, Chile en su informe señalaba que el proyecto de regadío del Valle de Azapa no era un desvío de caudal y que el Lauca no era un río internacional. Pero en la documentación se pone de manifiesto el desvío del caudal del 10% según la nota chilena del 10 de noviembre de 1939, el 30% según la memoria justificativa y el 46.7% según el acta de la Comisión Mixta del 5 de agosto de 1949. Pero la realidad del proyecto era desviar las aguas para la instalación de la central eléctrica de Chapiquiña. Aguas transportadas por un canal de concreto de 31 kilómetros de largo y un túnel de 3 kilómetros hasta el lugar de la central hidroeléctrica. Este dato no estaba en la documentación enviada por la diplomacia a la Cancillería boliviana. Luego de enviar documentos incompletos a Bolivia
y en base a la 7ª Conferencia Interamericana celebrada en Montevideo en 1933, concluye el embajador de Chile, Jorge Saavedra Agüero, lo siguiente: en consecuencia, habiéndose cumplido el plazo de 3 meses para formular observaciones a la denuncia contemplado en el artículo 8 de la declaración arriba citada, mi gobierno entiende que el proyecto chileno no merece objeciones al gobierno de vuestra excelencia y que se encuentra en condiciones de iniciar sin pérdida de tiempo las obras proyectadas tendientes a la utilización de las aguas del río Lauca en la forma prevista en dicho proyecto. Una vez más, el pueblo de Bolivia fue engañado y hasta la fecha las aguas del río Lauca se encuentran utilizadas y explotadas por consorcios chilenos. Hemos presentado en una y otra oportunidad un reclamo público a través de este medio de comunicación, a través de este programa puntualmente, nuestras preocupaciones en torno a una diversidad de temas importantes, entre ellos el tema del Mutún, que finalmente se le entregó a quien nosotros habíamos ya anunciado era una empresa prácticamente irregular, la empresa hindú. En todo caso, es importante que ahora en la respuesta o en la contrademanda se incluyan temas que son terriblemente importantes y que es muy probable que la gente de la Cancillería, que la gente del gobierno, en algunos casos, en muchos casos, por no decir en la mayoría, es gente improvisada, gente que no ha investigado, que no conoce, gente que dice cualquier cosa en los medios de comunicación. Yo, con la mayor sencillez del mundo, le pido al gobierno que por favor incorpore estos temas que son terriblemente importantes, todos los acontecimientos, incluidos los del desvío del río Lauca, porque son antecedentes que muestran a un vecino abusivo, a un vecino que actúa como ave de rapiña frente a Bolivia, frente a la posición del gobierno que más se dedica, no de solamente este gobierno, de todos los gobiernos que más se dedican a la politiquería barata, que a generar políticas de Estado, no solamente que preserven nuestro territorio y nuestros intereses, sino también que vayan diseñando temas para el futuro de los bolivianos. En el caso concreto del Silala existen pruebas fehacientes y nosotros tenemos pruebas de que los chilenos han cometido un sinfín de abusos en territorio boliviano. Ingresan, de acuerdo a algunos reportes de la propia inteligencia boliviana, a la que nadie le presta atención y probablemente sea que más bien hayan habido políticos que han sido sobornados por los chilenos para permitir que sucedan estas cosas. Y esto obviamente sucede con todos los vecinos. Un ejemplo claro son las 3 esclusas que ha construido el Brasil y que ha permitido que todas las tierras bajas bolivianas se inunden cada año. En el caso del Silala podemos demostrar, uno, por qué razón los chilenos contrataron las aguas para el ferrocarril. Es decir, cuando se comenzó a construir el ferrocarril, la Railway contrata las aguas del Silala, de los 90 bofedales que hay en el Silala. Necesitaríamos, y lo digo en tono de no sé si de broma, de sorna, que el satélite Tupac Katari, que dicen que funciona, y que nosotros hemos puesto todas nuestras dudas, porque ese ha sido un engaño también al pueblo boliviano, tome una fotografía de los bofedales. ¿Por qué no muestran fotografías satelitales que muestran nítidamente que no se tratan de ríos de curso sucesivo? ¿Cuál es la posición chilena? Los chilenos, ¿qué argumentan? Que existen efectivamente manantiales que en caídas generan un río, que esas aguas desembocan en Chile. Entonces me pregunto, ¿cuál es la razón para que los chilenos permanentemente, primero, hayan hecho una serie de trabajos que no son de mampostería, porque ellos dicen son trabajos de mampostería, son trabajos pequeños,
menores los que se han encarado en la frontera con este país. En realidad, yo les puedo demostrar a través de fotografías que estas personas ni siquiera se han tomado la molestia, después de entubar los manantiales, de poner tubos para transportar a sus mega piscinas que han construido y que todos los gobiernos han permitido, que nosotros oportunamente hemos denunciado, que realmente ni siquiera se han tomado la molestia de retirar las tuberías viejas. Yo les voy a mostrar estas fotografías en las que ustedes van a poder apreciar una cantidad de situaciones que tienen que ver con los abusos de los chilenos. Los chilenos se meten cuando les viene en gana. Aquí en la parte izquierda de la pantalla ustedes van a encontrar esta flecha que direcciona a Chile. Primero, los bofedales están prácticamente en una planicie. Y miren ustedes, vamos a tener fotos panorámicas. Estos canales han sido construidos por los chilenos libremente porque no hay gente en el lugar. Ahí tienen ustedes la cantidad de bofedales que han sido construidos, precisamente los trabajos que han hecho en todo este curso, y ustedes van a ver y van a apreciar que realmente no se tratan de trabajos menores, son trabajos grandes los que han realizado en la frontera. Aquí están tubos viejos que ni siquiera se han tomado la molestia de retirar, que son los tubos que han ido cambiando permanentemente, han hecho lo que les ha venido en gana. Aquí tienen ustedes, es por este cañadón precisamente que sale. Aquí está el control chileno y este es el control boliviano. Ahí tienen ustedes los trabajos que han hecho. Miren estos tubos que les presento en la parte inferior de la pantalla. Son los tubos que han sido utilizados para canalizar los bofedales del Silala, para desviarlas, esas aguas, de manera abusiva a Chile. Ahí están. Hemos visitado con algunos militares la zona. Miren las piletas, han construido una y otra pileta, nadie les ha dicho nada, y todas las aguas acumulaban en grandes cantidades que después de que el ferrocarril ya no estuviera más, se convirtieron en aguas que no solamente llegan hasta el Valle de Azapa, sino llegan a Iquique, están en los hoteles y están con carteles. Estas aguas las traemos de kilómetros, dicen, cuídelas. Tienen filtros, tienen una cantidad de tanques de almacenamiento. Imagínense ustedes, estas podemos considerar obras menores. Yo digo, ¿qué ha sucedido en el pasado? Si el tema es fácil de mostrar, nadie alquila lo que no posee. Y nadie alquila a alguien que no sea propietario. Y Chile, hace más de 100 años, le ha alquilado, ha pedido una concesión exactamente de estas aguas. Y hay acuerdos, hay situaciones en las que, por supuesto, pueden dar cuenta de todo esto que hemos vivido. Aquí están los hitos. Este es el hito 72, frontera entre Bolivia y Chile. Nosotros tenemos una unidad militar, pero que tiene condiciones absolutamente precarias. Ahí está, el hito 74. Y les voy mostrando todo esto precisamente porque deseo que el gobierno tome en cuenta para que realmente podamos hacer una contrademanda que corresponda, una contrademanda en la que se utilicen todos los argumentos necesarios para demostrar que Chile engaña a Bolivia y ha engañado históricamente a Bolivia. Han movido los hitos, han escondido documentación, han desviado el río Lauca,
esos antecedentes tienen que incorporarse en la contrademanda para demostrar, para que Bolivia demuestre la clase de vecino que tenemos. Y también se tiene que poner en evidencia que en nuestro país, y se tiene que reconocer internacionalmente que en nuestro país ha habido corrupción. Ha habido histórica corrupción que nos ha dañado, que nos ha perjudicado y que ahora estamos en el momento más duro de la historia del país con la corrupción, porque donde pones los ojos hay una descarada corrupción y también hay mucha impunidad. Entonces, algo de lo que podemos mencionar para clarificar la posición que tiene Chile y la posición que tiene Bolivia en torno a estos temas es importante. Vámonos con estas imágenes y por supuesto con el audio de ingeniero. Adelante. Sí, sobre el Silala. El Silala, también llamado Siloli, es un sistema hídrico ubicado en la zona del altiplano andino entre Bolivia y Chile. Su origen se ubica en el departamento boliviano de Potosí y desde allí el curso de agua recorre 56 kilómetros cruzando la frontera internacional entre ambos países hasta desembocar en los ríos San Pedro de Incaliri y Loa en la región chilena de Antofagasta. Este curso hídrico es el centro de una disputa entre los gobiernos de Bolivia y Chile respecto a su denominación, naturaleza, curso y uso. Bolivia asegura que se trata de un manantial llamado Manantial Silala, originado en una serie de ojos de agua y bofedales que al unirse conforman un cuerpo de agua, el cual habría sido canalizado artificialmente por Chile a fin de desviar sus aguas a dicho territorio para su uso, principalmente industrial, que es lo que hemos visto en las fotografías, que evidentemente son bofedales y que hay obras importantes de ingeniería que canalizan estas aguas y llevan hasta territorio chileno, formando piscinas y depósitos para poder luego ser utilizadas estas aguas. Chile afirma, en tanto, que se trata de un curso de agua nacido en Bolivia, pero que escurre en forma natural hacia el oeste debido a la pendiente del terreno, cruzando así la frontera, lo cual lo convierte en un curso hídrico sucesivo y transfronterizo, es decir, un río internacional denominado río Silala o río Siloli, que pertenece a la cuenca hidrográfica del río Loa y por ende a la hoya hidrográfica del Océano Pacífico sometido al derecho internacional que regula los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación, al tratarse de un recurso hídrico compartido donde ambas naciones tienen derecho a usar sus aguas de manera razonable y equitativa, indicando que las obras de ingeniería que se hicieron en su cauce fueron menores, sin alterarlo y únicamente objeto de reducir la pérdida de agua por infiltración. Ustedes son testigos de que las obras de ingeniería efectuadas en este lugar no son menores, son indudablemente obras importantes. Bueno, es importante mencionar, nosotros nos hemos desplazado con algunos efectivos militares en gobiernos pasados, porque estábamos muy interesados que los gobiernos encaren estos temas y cumpliendo la función social que obliga la Constitución Política del Estado a los medios de comunicación, cumpliendo las tareas éticas, morales, pero fundamentalmente en este caso cívicas, artículo 107, es que les menciono que hace mucho tiempo atrás hemos trabajado sobre este tema, procurando que los gobiernos presten atención a esta situación, pero vanos han sido nuestros esfuerzos, porque ya les decía, están más preocupados por llenarse los bolsillos, están más preocupados por enriquecerse ilícitamente a costilla del Estado. Les estoy hablando de los altos funcionarios del Estado, de los funcionarios medios y de los funcionarios rasos. Porque en todas partes estamos percibiendo corrupción, un deterioro total del Estado. En estas circunstancias, nosotros hemos viajado con nuestros recursos, con nuestro dinero, haciendo mucho esfuerzo. Hemos procurado realmente que el país conozca esta situación, pero nos han golpeado una y otra vez. Todos los gobiernos, los de izquierda, los de derecha, los de centro, todos, sin excepción. Porque hemos denunciado en la época de Rodríguez Belcé
la entrega de los misiles, la traición a la patria con la entrega de los misiles, que el gobierno le perdona porque, bueno, se ha aliado a él. Carlos Mesa le ha dado como derecho propietario a las transnacionales, le ha dado el que ellos puedan inscribir en derechos reales las tierras concesionales. Jorge Tuto Quiroga le ha quitado la obligación a las petroleras de perforar un pozo por parcela por año. O sea, cada uno tiene su pecado. ¿Pero al calor de qué? Al calor de la corrupción, del soborno. Porque vienen las petroleras, las grandes transnacionales, las mineras, ¿y qué hacen? Le dan un paquetazo de dinero a los gobiernos que les hacen temblar las rodillas. ¿Y qué es lo que hacen? Caen de bruces, caen de rodillas. Y esto es lo que ha sucedido históricamente. Y es penoso que incluso militares que nos han conducido al lugar, miren ustedes van a apreciar estas manchas negras en esta pantalla, son 3 militares con los que nosotros nos hemos desplazado al lugar. Pero ¿por qué cubrimos los rostros? ¿Por qué los cubrimos a ellos? Porque el gobierno, no los chilenos, porque el gobierno boliviano los liquidaba si mostraban todo este tipo de situación. Y claro, dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de todo lo que es la función pública, hay gente de mucha valía, hay gente que respeta todo lo que es el patrimonio nacional, que lucha, que se esfuerza, pero lamentablemente en la mayor parte de los casos o ruedan cabezas, es decir, si hablan, entonces están condenados a ser dados de baja o cualquier otra situación. Pero el tema es así. Mucho tiempo hemos estado detrás de esta investigación y por supuesto, ahora que a Chile se le ha ocurrido cínicamente introducir una demanda internacional reclamando los bofedales del Silala como un río de curso internacional, esto ya es el acabose. Esto ya es la historia del cinismo más grande que haya conocido la historia del país. Después de haber concesionado las tierras, pedir en concesión para explotar esas aguas hace más de 100 años, quieren ahora decirnos que es un río de curso sucesivo. Si era un caos internacional, ¿por qué le tuvieron que pedir permiso a Bolivia? ¿Por qué le tuvieron que concesionar las aguas? ¿Por qué tuvieron que ofrecer el 50%? Quieren borrar con el codo lo que hicieron con lo que firmaron con la mano. Acá es evidente que a Bolivia se le va a dar la razón, pero va a depender mucho de lo que presenten la gente de la Cancillería, los abogados. Va a depender mucho de que investiguen, de que estudien, de que vean cada una de las actuaciones de la diplomacia chilena en cada circunstancia, de que busquen hasta la última declaración que hayan hecho todos los cancilleres chilenos, las autoridades chilenas en torno a este tema. Hay que buscar todos los documentos de la Railway. Es necesario acudir incluso a registros internacionales de estas empresas transnacionales que han construido el ferrocarril. Está toda esta historia, tristemente está dispersa, mucha documentación han entregado los cancilleres del pasado a Chile y es necesario hacer una compilación total de todo lo que ha ocurrido históricamente con los bofedales del Silala. Tenemos problemas con todos y cada uno de nuestros vecinos, precisamente porque en el gobierno no se diseñan políticas de Estado, se diseñan políticas de gobierno. O sea, este gobierno se preocupa por hacer lo que le viene en gana y se acabó. No le interesa una proyección en el futuro y que absolutamente todos los gobiernos respeten. Chile sí tiene políticas de Estado, sí tiene programado los próximos 100 años. Bolivia no sabe lo que va a hacer dentro de 5 minutos.
Esta es la gran diferencia. Por esto, amigos, esto que nosotros vamos a poner a las páginas de YouTube, que vamos a poner a las páginas de Facebook en Aló Marianela Noticias, les pido por favor las compartan, que la gente conozca, compártanlas por WhatsApp, compártanlas por celulares, por Facebook, por todas las formas posibles de comunicación, porque muchos medios paraestatales no están interesados en este tipo de noticias, más bien desprestigian nuestro trabajo, más bien nos atacan en lugar de por lo menos cooperar en que se difunda de alguna manera, porque no estamos haciendo un trabajo para nosotros, no nos estamos enriqueciendo con los medios de comunicación, no tenemos una sola publicidad porque el gobierno la prohibió para este canal. Y no esperamos tener publicidad del gobierno, aunque nos han ofrecido, la gente de la alcaldía nos ha ofrecido el oro y el moro, pero a costa de callar la boca. Y esto ustedes saben que no va a suceder porque somos muy leales y muy íntegros con nuestra audiencia. Es importantísimo que ustedes nos ayuden a difundir, que nos ayuden a través de todas las redes sociales, el Twitter, el Facebook, el Google+, todas las redes, que se difunda. No es un trabajo que estamos realizando para nosotros. Yo les pido valoren el esfuerzo que estamos haciendo y que hemos hecho a lo largo de esta década. Porque podíamos estar en una posición muy cómoda, seguramente pisoteando nuestros principios y nuestra ética, recibiendo dinero de cualquier lugar, callándonos, contándoles otra historia a ustedes, dorándoles la píldora. Pero no está en nosotros. Nosotros primero somos bolivianos y vamos a seguir adelante. Este equipo de trabajo, por supuesto, va a seguir trabajando por la verdad, por la libertad y por la justicia. Así que los dejo con este nuevo material, con esto que nosotros como bolivianos tenemos que memorizar. Esos manantiales del Silala, esos bofedales, 90 bofedales, están en territorio boliviano. No son un río de curso sucesivo y eso lo saben bien los chilenos. Solo espero que la ignorancia de algunos miembros del gobierno no permita que tengamos otro aplazo en relación a este tema.